Pues os damos nuevamente la bienvenida a todas y a todos. Os damos las gracias por estar con nosotras una tarde más en estos conversatorios que estamos haciendo en el marco de un proyecto que sabréis que, porque os habéis inscrito y os lo habíamos enmarcado un poquito, que está dentro o sea, que se llama Sostenibles y que estamos haciendo en agrupación Incides y Soviva y en colaboración con Extremadura Entiende. Este es un proyecto que además de las... Bueno, perdonad un momento, no sé si se escucha ruido de fondo, que tengo compañeras que están en paro. Si os molesta algo me decís. ¿Se escucha ruido? No, vale. Bien, pues decíamos que es un proyecto que financia la Agencia Extremeña de Cooperación, es un proyecto de educación para la ciudadanía global que se ha llevado a cabo desde septiembre del año pasado, que finaliza después del verano, al 31 de agosto, y en el que hemos hecho dos tipos de actividades. Por un lado, hemos trabajado con un proceso participativo de diálogos y bueno, de construcción de debates y de diálogo con entidades del territorio, entre las que están Colectivo Cala, están algunas organizaciones así, no tanto relacionadas con la educación para el desarrollo como puede ser Retamanera o Ecos de la Tierra, que trabajan más con agroecología, compañeras también de educación para la ciudadanía global de otras zonas, que son paisaje, ecología y género. ¿Quién más está, Inés? Que ahora mismo no recuerdo. Bueno, las propias compañeras de Extremadura Entiende, por supuesto. Incides y Y Sobi Fundación Entre Tantos. y Fundación Entre Tantos. Se hizo una selección y se las consideró como aliadas porque digamos que las temáticas de los grupos de diálogo que se iban a abordar tienen mucha relación con la trayectoria y digamos la experiencia de trabajo de estos colectivos. Y estamos entre todas elaborando un documento que ha sido fruto de todas las aportaciones de 4 encuentros que hemos realizado presenciales o online, en torno a los cuidados, en torno al consumo y, por supuesto, muy relacionados con todo lo que son los conversatorios que estamos teniendo ahora, que están abiertos a toda la ciudadanía. Digamos, ese documento de conclusiones, que por supuesto también va a beber de todas estas píldoras que estamos realizando ahora, de estos conversatorios, se va a dar a conocer y se va a publicar a comienzos de julio probablemente. Os invitaremos a todo el mundo que hayáis participado y se colgará también en nuestras redes. Y paralelamente a ese trabajo, que además está siendo súper enriquecedor y muy interesante, estamos haciendo pues estos conversatorios y otras acciones de trabajo más en los entornos de Sierra de Gata, de Cáceres y de la Sierra de San Pedro, de Arroyo de la Luz sobre todo, que están más relacionados pues eso, con la ciudadanía, ¿no? Trabajos de empoderamiento, dirigidos a familias, trabajos de igualdad y que están relacionados con metodologías así un poco como más activas. Concretamente ahora mismo estamos haciendo un taller de movimiento y emociones en Hoyos y aquí en Cáceres. Y esto también bebe, queríamos decirlo, como de otros proyectos previos que habíamos desarrollado en Sierra de Gata y también aquí en la zona de Sierra de San Pedro, donde habíamos consultado a la ciudadanía sobre qué entienden por la sostenibilidad, ¿no? Y cómo podemos desarrollar proyectos y desarrollar actividades, digamos, actuar desde nuestros entornos más cotidianos de una forma más sostenible en nuestros entornos, ¿no?, cercanos. Y digamos que con eso hicimos un documento y eso fue un poco el punto de partida para el diálogo y la reflexión que estamos haciendo ahora en los diálogos participativos. Y bueno, pues más o menos con esto, para que queríamos contaros un poco para ubicaros, yo creo que ya podemos un poco explicar ahora, pasar a contar lo que nos va a exponer ahora Alba. Deciros simplemente que la semana pasada se empezó con una píldora de crecimiento y en esta ocasión, como sabéis, pues vamos a hablar de discapacidad, bueno, un poco desde diversas perspectivas y analizar ese concepto desde distintos conceptos culturales, ¿no? De cómo se entiende la discapacidad según qué entorno. Y ahora nos explicará un poquito más Álvaro, por supuesto, y Inés nos va a pasar a presentar a nuestro compañero Álvaro, que además también es de INCIDE, de nuestra asociación que forma parte de la agrupación de este proyecto. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, os vamos a presentar a Álvaro.
que es nuestro compañero de INCIDES, que está ahora mismo en Marruecos desarrollando allí un proyecto de investigación. Él es doctor en antropología social y bueno, tiene un montón de experiencia y ha trabajado muchos años en el ámbito de la cooperación internacional en el continente africano, pues en Túnez, en Guinea Ecuatorial, en Senegal, en Cabo Verde. Y bueno, actualmente pues, se dedica a la investigación y también a la docencia y los temas en los que se está desarrollando como investigador pues están ligados a la salud, a la discapacidad y al desarrollo especialmente en el continente africano. Y bueno, pues para mí es un placer porque es compañero de INCIDES, amigo y la verdad es que no se me ocurre otra persona mejor que pueda facilitar este conversatorio. Así que yo creo que, Álvaro, no te robamos más tiempo y adelante, que nos tienes muchas cosas que contar y súper interesantes. Así que ahí te dejamos. Muchas gracias Inés, muchas gracias Marina, muchas gracias por tan halagüeña presentación. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Hoy vamos a hablar de discapacidad y de las representaciones culturales que hay en torno a la discapacidad. Básicamente lo que vamos a hablar es cómo, en función de la definición de la discapacidad, se decide en definitiva si hay discapacidad o si no la hay, ¿no? Actualmente se barajan dos perspectivas sobre la discapacidad. Una perspectiva médica o biomédica, que dice que la discapacidad está en el cuerpo, está a nivel anatómico, fisiológico, orgánico, y está una perspectiva más social, que dice que la discapacidad no está tanto en el cuerpo, sino que está en la mirada que pone la sociedad sobre el cuerpo y sobre las personas, ¿no? Si la discapacidad está en el cuerpo, es la misma en Madrid que en París que en Pekín, ¿no? Es decir, una amputación en un lugar es una amputación en otro lugar, por ejemplo. Sin embargo, si la discapacidad está en la mirada de la sociedad sobre los cuerpos y sobre las personas, entonces, pues como la mirada cambia, la discapacidad también cambia, ¿no? Y lo que puede ser una discapacidad en Madrid no necesariamente lo es en París o en Pekín, ¿no? Hoy precisamente vamos a indagar sobre este tipo de situaciones, este tipo de ejemplos que ofrece la antropología, en los que situaciones que son interpretadas en el contexto occidental, en España en particular, como una situación de discapacidad, en otros contextos no lo es necesariamente, ¿no? A ver, por dar un ejemplo muy básico, imaginemos una situación de astigmatismo importante en el contexto occidental en el que vivimos, en el que la vista es muy importante, en el que la lectura es muy importante en el proceso educativo, en la mayor parte del desempeño laboral, pues es una discapacidad importante, ¿no? Sin embargo, si nos desenvolvemos en un ámbito agrario, por ejemplo, en una sociedad agraria, pues este problema dejará de ser una discapacidad, ¿no? No sé si conocéis, os voy a dar otro ejemplo que fue muy mediatizado hace 15 años, es el de Lakshmi. Lakshmi es una niña que nació en 2005. Es una niña que nació con 8 miembros, es decir, que nació con 4 brazos y con 4 piernas, ¿no? Fue muy mediatizada y nació en la India y los medios del mundo entero retransmitieron su imagen. Desde el punto de vista médico, Lakshmi tenía un problema en el cuerpo, se decía, los médicos decían entonces que tenía un gemelo parásito y que para el bienestar de Lakshmi, para el bienestar de su desarrollo, era necesario retirar ese gemelo parásito, ¿no? Sin embargo,
en el mismo pueblo de Laxmi había gente que consideraba que no era en absoluto un gemelo parásito, sino que Laxmi era la reencarnación de una diosa que se llama Laxmi, de hecho, por eso llevaba ella su nombre, y que por lo tanto no había en absoluto que operarla, sino que había esencialmente que venerarla, ¿no? Vemos como las mismas representaciones diferentes de la discapacidad llevan a actuaciones diferentes, ¿no? Por un lado a operarla, por otra parte a venerarla, ¿no? Es lo que os voy a proponer un poco hoy, es hacer un recorrido por esas variaciones culturales de la discapacidad, ¿no? Para insistir, en definitiva, sobre el hecho de que la discapacidad está esencialmente en la mirada social y cultural, muchísimo más que en los cuerpos de las personas, ¿no? Un ejemplo que quería compartir con vosotros es el del Alzheimer. El Alzheimer hoy en día copa muchísimos titulares de revistas científicas en Europa. Es objeto de políticas de salud pública, de salud sanitaria, porque bueno, constituye en las sociedades occidentales un problema, una preocupación mayor, ¿no? El Alzheimer como la mayor parte de las enfermedades vinculadas a la senilidad, a la vejez, ¿no? En otros contextos, y especialmente en los países asiáticos, hasta hace poco, es verdad que las cosas están cambiando muy rápido, pero hasta hace poco, el Alzheimer y este tipo de enfermedades vinculadas a la senilidad no son consideradas como enfermedad. Es decir, que en China el Alzheimer no es percibido como una enfermedad. La medicina china incluso no percibe el Alzheimer como una enfermedad. Desde el punto de la medicina china no existe el Alzheimer. Eso no significa que la medicina china no identifique los síntomas asociados al Alzheimer, los síntomas que pueden ser la pérdida de orientación, que puede ser la pérdida de memoria, que puede ser problemas en el lenguaje, ¿no? La medicina china identifica perfectamente cuáles son esos síntomas, pero ese conjunto de síntomas no lo interpreta en términos de enfermedad, como nosotros sí lo hacemos en Occidente, ¿no? ¿Por qué se da esa situación? Esa situación se da porque en los países asiáticos y especialmente en China, una persona que tiene más de 60 años, no se considera que una persona de más de esos 60 años pueda enfermar. Hombre, puede tener algún tipo de accidente traumático, se le puede romper una pierna, pero las enfermedades que nosotros asociamos con la senilidad no son percibidas como enfermedades, son percibidas como el transcurso normal de la vida. Es decir, que esas personas que nosotros catalogaríamos como enfermas son personas consideradas como normales. Y por lo tanto, porque hace parte del desarrollo normal de la vida, ¿no? Y lo que cabe respecto a esas personas es esencialmente respetarlas y cuidarlas, ¿no? Aún más respecto a personas mayores que en los países asiáticos y especialmente en China hay cierta veneración por ese tipo de personas. Eso es importante porque cambia del todo la perspectiva que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, las personas que nosotros catalogaríamos como personas enfermas, como personas que llevan Alzheimer, son personas que son consideradas como personas normales. Y lo que es interesante también es ver cómo desde las sociedades asiáticas se han explicado hasta hace poco la enfermedad del Alzheimer. Para ellos no constituye un problema médico, constituye un problema social de las sociedades occidentales. Ese problema social está vinculado al hecho de que, según ellos, las sociedades occidentales ya no saben cuidar de sus mayores, ¿no? Es decir, que lo interpretan como una crisis del modelo familiar antes de identificarlo como un problema de salud, ¿no? Ahora bien, es verdad que desde hace bastantes años, desde varias décadas ya, en China especialmente hay toda una campaña de sensibilización para
que se reconozca, para tomar conciencia de este tipo de enfermedades, especialmente el Alzheimer, como de otras enfermedades vinculadas a la senilidad, ¿no? Es algo que lleva a cabo el propio Estado chino, como es algo que también llevan a cabo organizaciones internacionales. Y es interesante porque esto va a llevar a tratar personas que hasta el momento son consideradas como dentro de la norma, a considerarlas como personas enfermas, con todo lo que eso conlleva en términos de estigmatización, en términos de preocupación y en términos de angustia y ansiedad para sus familiares, ¿no? Porque, como bien sabéis, el Alzheimer, el diagnóstico de Alzheimer en Occidente siempre conlleva una preocupación, una angustia muy importante para los familiares, ¿no? El hecho de que en las sociedades occidentales se diagnostique el Alzheimer es algo quizás necesario, porque en las sociedades occidentales la autonomía, la independencia de las personas mayores es algo que valoramos mucho, ¿no? Incluso las personas mayores hacen lo posible por no constituir una carga para sus hijos, ¿no? Hay eso, una valoración de la independencia, de la autonomía, que hace que es preciso precisamente diagnosticar el Alzheimer en cuanto antes, para poder prolongar cuanto más sea posible esa autonomía y para preparar el entorno para esa pérdida de autonomía, ¿no? Pero es interesante ver cómo en otros contextos en los que precisamente la autonomía y la independencia no son necesariamente elementos percibidos negativamente, cómo misma perspectiva de la discapacidad, y en este caso del Alzheimer, pues cambia de un lugar a otro, ¿no? Este es uno de los ejemplos que quería daros. Quería compartir con vosotros otro ejemplo, que es el ejemplo de la discapacidad intelectual. El ejemplo de la discapacidad intelectual. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad intelectual en base a 3 criterios. El primero es el coeficiente intelectual, un coeficiente intelectual inferior a 75, ¿no? De hecho, discapacidad intelectual leve se sitúa generalmente entre 70 y 75. El segundo criterio es que este déficit intelectual afecte diferentes ámbitos de funcionamiento. Puede ser el lenguaje, puede ser la autonomía, puede ser la higiene personal, etc. El tercer elemento definitorio de la discapacidad intelectual es el hecho de que se identifique antes de los 18 años, ¿no? Es decir, son estos 3 elementos. El primero, el coeficiente intelectual por debajo de 75. El segundo, esto afecta a 2 ámbitos de funcionamiento. Y el tercero sería el hecho de que todo esto se identifique antes de los 18 años. Cabe preguntarse si esta forma de percibir la discapacidad intelectual puede ser universal o no. En definitiva, se puede transportar a otros contextos que no sean los contextos occidentales. Hay algo fundamental en esta definición, es que se sitúa la discapacidad esencialmente como en el ámbito cognitivo, ¿no? Es lo fundamental de esta definición, está vinculado con el coeficiente intelectual, con una capacidad individual. Y de hecho, en el contexto occidental, esta capacidad intelectual está estrechamente vinculada al desarrollo físico. Es decir, que en la escuela en Occidente, se asocia un nivel de desarrollo físico con un nivel de desarrollo intelectual. Se dice, a tal edad se está en tal clase, a tal edad está en tal clase, a tal edad está en tal clase, ¿no? Y las personas que adquieren un retraso en base a estos niveles son designadas como personas con discapacidad intelectual, ¿no? En los procesos educativos tradicionales, pienso especialmente en el contexto africano, estos procesos son cada vez menos comunes porque la escolarización, tal y como la hemos pensado en Occidente hoy en día, es algo que encontramos por todas partes. Pero imaginemos un lugar en el contexto africano en el que se dé un tipo de educación a la antigua usanza tradicional. No hay esa correlación tan estrecha entre un nivel de desarrollo fisiológico y un nivel de desarrollo intelectual. Los niños están reagrupados por lo que se llama en antropología clases de edad,
Es decir, que los niños entre 3 y 7 años están todos juntos. Los niños entre 7 y 12 están todos juntos. Los niños entre 13 y 17 están todos juntos. Es un ejemplo, pero para que os hagáis una idea más o menos. Vemos que reuniendo los niños de esta forma, este tipo de dispositivo educativo es muchísimo más tolerante a cualquier tipo de retraso, ¿no? Porque como las categorías son muchísimo más amplias, una persona que adquiere un retraso respecto a los demás o que va un poco más lento que los demás, en definitiva no va a ser estigmatizado, no va a ser señalado por ese retraso que va acumulando, ¿no? Esto es uno de los elementos. Otro elemento importante respecto a la discapacidad intelectual es precisamente que lo asociamos en Occidente a capacidades cognitivas, a la posibilidad de realizar operaciones intelectuales, operaciones mentales complejas. Cuando en otros contextos, y especialmente en el contexto africano, por ejemplo, lo importante no es tanto desarrollar operaciones mentales complejas, sino de poder llevar a cabo actividades en conformidad social y cultural. Es decir, para que me entendáis, que un niño sepa atarse los zapatos con 12 años, para un niño senegalés no tiene la más mínima importancia. Sin embargo, es muy importante que sepa compartir. Es fundamental que sepa compartir. De hecho, en Senegal, si tú le das a un niño de 12 años, le das una galleta y él está rodeado de... Muy buenas, Esther. Y ese niño está rodeado de 7 niños, ese niño va a repartir esa galleta por el número de niños que tiene alrededor. Es decir, que el compartir es algo fundamental. En cambio, el hecho de que pueda elaborar operaciones complejas es algo que tiene bastante menos importancia, ¿no? Otro elemento también es el hecho de que asociamos la capacidad intelectual a algo individual, ¿no? Y eso tampoco es algo que necesariamente es extrapolable a otros contextos que el contexto occidental. Pienso, por ejemplo, en un dicho ruandés que viene a decir que la inteligencia es como el fuego. Se puede ir a buscar a casa del vecino. ¿Qué significa este dicho? La inteligencia es como el fuego, se puede ir a buscar a casa del vecino. Significa que la inteligencia no es algo individual, no es una característica del individuo, sino que es una característica social. Es algo que está vinculado, es algo colaborativo, es algo cooperativo, ¿no? ¿Me seguís? ¿Sí? Hay muchos sociólogos franceses, que son los que yo conozco, que desde los años 70 han venido precisamente demostrando que la emergencia del concepto de discapacidad intelectual, y especialmente el concepto de discapacidad intelectual leve y moderada, está estrechamente vinculado con la escolarización, ¿no? Con la escolarización y con el nivel de competitividad al que se someten a los chavales en el proceso de escolarización, ¿no? De hecho, también es interesante ver cómo en el mundo, pero es igual en España, la discapacidad intelectual está muchísimo más diagnosticada en hombres que en mujeres. Vale para la discapacidad intelectual, vale también para las alteraciones del comportamiento. Hay muchísimos más hombres que están diagnosticados que mujeres. Lo que es curioso, porque incluso en España se dice que hay más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad. Creo que el ratio es de 60% de mujeres con discapacidad. Y sin embargo, en cuanto a discapacidad intelectual, se dice que hay 60% de personas con discapacidad intelectual que son mujeres. Y esto tiene que ver con el hecho de que se espera del hombre, hay una serie de expectativas que pesan sobre el hombre vinculadas a mantener su familia, a ganar dinero. También se espera del hombre que sea más inteligente que la mujer, ¿no? Y todas esas expectativas pues llevan a que haya una sobresensibilidad respecto a la discapacidad intelectual
del hombre y no tanto respecto a la discapacidad intelectual de la mujer, ¿no? Y eso es interesante porque estaba dando ejemplos de cómo varía la discapacidad en función de contextos culturales, varía incluso una misma situación, se podría dar el caso que se diagnosticaría discapacidad intelectual para un hombre y no necesariamente para una mujer, en el propio contexto español, ¿no? ¿Me seguís? ¿Sí? Estupendamente. Bien. Bueno, eso, lo que quería poner en relación es el hecho de que cuanto más competitiva sea una sociedad, menos inclusiva es en realidad, ¿no? Y el proceso de escolarización es un proceso muy, muy competitivo que es productor en sí de discapacidad intelectual. Otro ejemplo que quería daros respecto a estas variaciones, ¿no?, culturales de la discapacidad, quería hablar de salud mental. De salud mental y de un concepto emergente, hoy en día es el concepto de salud mental global, Global Mental Health. Es un concepto emergente desde hace un poco más de una década que viene a traducir las preocupaciones por organismos internacionales y especialmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en torno a las desigualdades que hay en el mundo vinculadas a la salud mental. Y las desigualdades esencialmente en términos de acceso a servicios de salud mental y en términos de acceso a medicamentos, a tratamientos, especialmente a tratamientos farmacológicos para la salud mental, ¿no? Y precisamente, pues la OMS, que lidera esta preocupación, pues precisamente para dar visibilidad a esta problemática y tratar de generar igualdad entre los países del sur y los países del norte en torno a esta problemática, es decir, facilitar el acceso a servicios y tratamientos para la salud mental, ¿no? Y sin embargo es curioso porque este objetivo loable de luchar contra las desigualdades en el mundo respecto a la salud mental es muy criticada por los estudios decoloniales, ¿no? Si queréis podemos discutir después qué son los estudios decoloniales, pero imagino que lo conocéis o lo intuís más o menos. ¿Qué vienen a decir los estudios decoloniales? Viene a decir que los países del norte, cuando hablo de países del norte y países del sur, no son definiciones geográficas, son definiciones ideológicas, ¿verdad? Entre el centro y la periferia, entre países colonizadores, países colonizados, etc. ¿Vale? ¿Qué es lo que viene a decir los estudios decoloniales respecto a este proceso de esta preocupación de la OMS por generar igualdad en torno al acceso a los tratamientos de salud mental y demás, ¿no? En primer lugar, plantea si se pueden sencillamente transportar diagnósticos y tratamientos del norte hacia el sur, ¿no? De hecho, no sé si sabréis lo que es el DSM-5. El DSM-5 es un listado de enfermedades mentales realizado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que constituye la Biblia de cabecera de la mayor parte de los psiquiatras en el mundo entero, ¿no? Que es muy criticada incluso en los países occidentales y cabe plantearse si esas enfermedades que están registradas en ese listado esos diagnósticos son válidos en otros contextos que el contexto americano o en otros contextos que los contextos occidentales, ¿no? Y después también cabe preguntarse si los tratamientos, y especialmente los tratamientos farmacológicos válidos en el occidente, son válidos en otros contextos. Recordemos que durante el periodo colonial, en términos de salud mental, Occidente impuso sus formas de gestión de la enfermedad mental. En la época era el manicomio, era encerrar, ¿no? De hecho, en Marruecos, que es donde me encuentro ahora mismo, el colonizador puso en pie
manicomios. En Senegal, en cualquier contexto colonizador, se han puesto en marcha este tipo de procesos, ¿no? Hoy en día, en el que Occidente está vuelto de hoja del manicomio, porque hoy en día utiliza el tratamiento farmacológico, que es otra forma de encerrar también, incluso muchísimo más potente y eficaz que el manicomio. Hoy en día que Occidente cierra la puerta al manicomio, va a los países antiguamente colonizados para decirles que el manicomio ya no es lo que hay que utilizar y que, sin embargo, lo que hay que utilizar es esto, ¿no? Estas son algunas de las críticas que se hacen desde los estudios decoloniales. Otra, muy importante, desde mi opinión, es quizá la más importante, ¿no? Es dar por hecho que fuera del Occidente no hay dispositivos de gestión de la salud mental. No hay dispositivos eficaces de gestión de salud mental, ¿no? Y es curioso porque hay un estudio, incluso de la propia OMS de los años 70, sobre la esquizofrenia, que muestra que si uno tiene un brote de esquizofrenia, donde más posibilidades tiene que se cronifique es en los países occidentales. En la OMS, cuando hice su estudio en los años 70, no fue capaz de decir por qué ocurría esto, pero el hecho es que llegó a ese resultado, ¿no? En los años 90, otro estudio muy importante realizado por antropólogos canadienses llegaron a conclusiones similares. Realizaron un estudio en diferentes países del mundo, en Canadá, en Rumania, en Brasil, en Colombia, en Costa de Marfil y otros más, en 9 países, básicamente, ¿no? Y las conclusiones, voy muy rápido, pero las conclusiones venían a decir: las alteraciones del comportamiento son más o menos, en todas partes, son bastante similares. Se encuentran más o menos las mismas. Segunda conclusión, en términos de prevalencia, se encuentra más o menos la misma prevalencia de este tipo de alteraciones del comportamiento en las diferentes partes del mundo, ¿no? Excepto si estamos en contexto de guerra o en contexto específico, pero por lo general hay la misma prevalencia. Y la tercera conclusión a la que llegan es que si una persona tiene un brote psicótico, donde más posibilidades tiene que se cronifique es en Occidente. Es decir, que si una persona tiene un brote psicótico, ojalá le ocurra fuera de Occidente, ¿no? Eso nos cambia un poco las perspectivas respecto a esa desigualdad respecto a la salud mental, ¿verdad? Nos cambia un poquito la perspectiva. Y también nos hace reflexionar sobre si hay dispositivos de gestión de la salud mental fuera de Occidente o no, ¿no? Respecto a esto también la antropología ofrece bastante material respecto a las terapias tradicionales. Yo conozco algunas en el contexto africano y es verdad que la perspectiva es muy diferente a la que tenemos en el contexto occidental. Es decir, que hay una perspectiva a la enfermedad mental de forma colectiva. No se va a tratar solamente al individuo, se va a tratar al colectivo. Es decir, que en la consulta, en la propia consulta de algunas tradiciones terapéuticas africanas, no todas, cuidado con las generalizaciones, no se va a tratar al individuo, como se hace en Occidente, se va a tratar al colectivo. Y a la consulta va a venir la persona, pero también va a venir su mujer, va a venir su padre, va a venir su madre, van a venir sus hijos. Si tiene problemas con el vecino, va a venir su vecino, va a venir la mujer del vecino. ¿Por qué? Porque consideran que el problema no es el individuo, el problema es el colectivo en el que está insertado el individuo. O mejor dicho, la forma en la que el individuo está insertado en ese colectivo. Y por lo tanto, lo que hay que tratar no es tanto el individuo, sino la forma en la que ese individuo se inserta en lo social, ¿no? Esto es muy interesante porque desresponsabiliza completamente a la persona. Nosotros en Occidente, respecto a la salud mental, trabajamos de una forma completamente diferente. En la consulta está solamente la persona, está solamente el enfermo, porque el problema es el enfermo.
no es la sociedad, no es el colectivo, no es donde se inserta. El problema es él, ¿no? Eso lleva a que la responsabilidad sea tremenda para la misma persona. Que incluso la culpabilidad, el sentimiento de culpa también sea muy importante y que por lo tanto esto reitere o redunde en el sentimiento de fragilidad de la propia persona, ¿no? Os voy a dar un ejemplo muy sencillo, creo que me vais a entender perfectamente. Imaginemos una persona que está en paro, que no trabaja desde hace muchísimo tiempo. En el contexto occidental sabemos que esa identidad, la identidad del parado, es una identidad muy desvalorizada socialmente, ¿no? Se considera que de alguna forma esa persona no ha hecho lo que tenía que hacer para estar trabajando y para ganar dinero, se entiende que es vago o que no se ha esforzado lo suficiente, ya sea cuando tenía que estudiar o básicamente es responsabilidad suya, si está en esa situación. En el contexto africano, o en algunos contextos africanos, habrá otras explicaciones del hecho de que una persona esté en paro durante muchísimo tiempo. Se podrá decir que es porque se vive en un país en el que los políticos son corruptos, en un contexto en el que los políticos no hacen su trabajo. Se podrá decir que los países africanos están dominados por los países del norte y que por lo tanto es por eso que también se podrá aludir al hecho de que hay gente que nos ha hecho el mal de ojo, que hay gente envidiosa, gente celosa, que nos impide avanzar, ¿no? Es importante todo este tipo de explicaciones porque, como veréis, todo este tipo de explicaciones ponen el dedo fuera del individuo. El problema no es el individuo, el problema está fuera de él, ¿no? Lo que lleva también a situar las soluciones fuera de él, ¿no? A ver, cuando digo esto no quiero idealizar las terapias africanas, ¿eh? En primer lugar, no hay la terapia africana, Africana es un continente y hay absolutamente de todo. Aludo a algunas terapias respecto a las que he podido leer y que he presenciado yo mismo en el contexto senegalés y en el contexto guineano, y creo que es importante no idealizar porque también hay terapias africanas que son muy opresivas y muy poco eficaces, ¿eh? Pero creo que es importante tener en mente que también hay procesos terapéuticos que pueden inspirar, ¿no? En vez de recurrir sistemáticamente al proceso farmacológico, ¿no? Vale, voy a ir terminando porque creo que lo que interesa quizás también sea conversar e ir no tanto donde yo quiero ir, sino donde a lo mejor vosotros tenéis intereses en ir, ¿no? Creo que es interesante llevar la conversación donde vosotros queráis llevarla. Pero hacía este recorrido porque creo que es interesante ver cómo de alguna forma hay todo un proceso que lleva a querer sensibilizar las sociedades asiáticas para que sean sensibles, que puedan identificar procesos patológicos que son obvios para nosotros, pero que no necesariamente lo son para ellos, ¿no? Como es el caso de el Alzheimer, como daba el ejemplo antes, o las enfermedades asociadas a la senilidad. Hemos visto también a través de la discapacidad intelectual cómo está estrechamente vinculado a un proceso de escolarización y que esa forma que tenemos de entender la discapacidad intelectual como algo que tiene que ver con capacidades cognitivas del individuo no necesariamente se pueden trasladar a otros contextos culturales, ¿no? De hecho, solamente por dar un ejemplo, yo en contextos rurales africanos conozco a bastantes personas que han sido perfectamente capaces de tener una vida normal, porque desde el momento en los que son capaces de responder a las exigencias socioculturales del contexto, esto es decir, para un hombre, tener hijos, casarse, tener hijos y cuidar del ganado. Si es capaz de eso, está dentro de la normalidad, ¿no?
esa misma persona que podría ser caracterizada en un contexto europeo, incluso en un contexto urbano, africano, una persona con discapacidad intelectual, va a estar en situación de fracaso escolar y no va a tener la posibilidad, no va a ser competitivo en el mercado matrimonial, no va a poder casarse y no va a poder tener hijos, en definitiva no va a poder tener una vida normal, ¿no? Daba esos dos ejemplos, el Alzheimer, la discapacidad intelectual y finalmente también cómo a través de esta idea de Global Mental Health, hoy en día se trata de sensibilizar los países del sur respecto a qué es la salud mental y cómo tratarla, ¿no? En vez de ver también cómo lo hacen ellos y qué es en lo que ellos hacen que se pueda rescatar. Respecto a si... La cuestión en definitiva es que cada sociedad, cada cultura debe decidir cuál es su propio camino, ¿no? Cuál es su respuesta y cómo identifica lo que es para él, una situación de normalidad o una situación de discapacidad. Lo que ocurre es que estamos en un mundo en que las relaciones de poder son tal que Occidente opera muy a menudo como un emisor, y el resto del mundo pues recibe las consignas, ¿no? Además, también está ese discurso desde Occidente, incluso en la cooperación internacional y especialmente la cooperación internacional que trabaja sobre discapacidad. Esther, que está aquí, conoce bien esa situación. Hay esa perspectiva en permanencia que en los países del sur se maltrata, se esconde, se mata las personas con discapacidad, ¿no? Y que por lo tanto es preciso llevar la buena nueva, sensibilizarles sobre nuestra perspectiva y nuestra forma de entender la discapacidad, ¿no? Esta forma de entender el mundo no responde a una descripción empírica, no es algo objetivo, es algo ideológico. Y de hecho, los datos empíricos, los datos antropológicos, los datos etnográficos disponibles muestran que en realidad el mundo es muy heterogéneo y que se maltrata en cualquier parte del mundo, incluso en Occidente, y que también hay prácticas inclusivas, tanto en Occidente como fuera de Occidente, ¿no? También las evidencias etnográficas, sociológicas, también muestran que más allá de las variaciones culturales sobre la discapacidad, hay elementos que pesan muchísimo más y que tienen que ver con los condicionantes, los determinantes socioculturales. Es decir, que hay muchísimas más posibilidades de que una persona con discapacidad, con diversidad funcional, como solicitan ellos en España que se les llame, hay muchísimas posibilidades que sea maltratada, que sea vejada, en un contexto donde los recursos socioeconómicos sean escasos y que sea maltratada por eso, precisamente, que por motivos culturales, ¿no? De hecho, hay bastantes evidencias que muestran que la precariedad de una situación, la precariedad de una persona con diversidad funcional en el mundo es muy a menudo el reflejo de la precariedad de la situación de toda su familia, ¿no? Bueno, yo creo, ya está, voy a detenerme ahí. Yo creo que es importante retener que en discapacidad, como en tantos otros ámbitos, presentamos al mundo como si tuviese todos los problemas y a Occidente como si tuviese todas las soluciones, ¿no? Y de esa forma, pues, impedimos recurrir a soluciones que estén culturalmente ancladas, ¿no? Y también nos impedimos a nosotros, en los países occidentales, inspirarnos también de dimensiones inclusivas que se llevan a cabo en otros lugares. Ya está, yo creo que no, me voy a parar aquí y a conversar. Genial, pues yo creo, muchas gracias Álvaro por todo esto. Creo que Victoria tenía una pregunta que ha puesto en el chat
y no sé si le apetece hacerla, bueno, no sé si le apetece mejor vamos, que te la haga ella, o si o si prefieres, Victoria, que la leamos. Dice que no puede hacerla. Ah, vale, pues a ver, un momento. Sí, es de cuando has estado hablando sobre el estudio en el que decía que bueno, si hay una persona que tiene un brote psicótico y está en Occidente, es más posible que ese brote psicótico se cronifique que si esa persona está en otros entornos. Y pregunta a Victoria si no explicaba el estudio por qué se podía dar más en Occidente, por el nivel de exigencia como en el caso de la discapacidad intelectual. Estás en mute, Álvaro. Sí, los estudios, ese estudio en concreto sugiere eso, sugiere que tiene que ver precisamente con el alto nivel de competitividad, el hecho de que estamos todos sometidos a niveles de rendimiento y que quien no rinde, pues en definitiva es discapacitado, ¿no? Pero el estudio en sí, si bien lo sugiere, no da la respuesta sobre ello. Porque, bueno, a nivel metodológico es extremadamente complejo. Lo que intenta esencialmente el estudio es precisamente a nivel metodológico, porque a nivel metodológico se hicieron toda una serie de críticas al estudio que comentaba antes, que se hizo en los años 70, y precisamente lo que intenta el estudio realizado en los años 90 es utilizar las mismas herramientas para medir lo mismo respecto a la discapacidad, a la salud mental, con lo complejo que es eso. Utilizar las mismas herramientas para calcular lo mismo en contextos diferentes. Y se centra sobre todo en eso. O sea que las respuestas no ofrece respuestas, pero yo tengo la misma intuición que ella y yo creo que por ahí van los tiros. Estrella también tiene levantada la mano. Sí, sí, puedo hablar o como no Claro. sé si... Perdonad que no me conecte, pero ya habéis visto dónde ando, prefiero sin imagen que distrae más. Bueno, yo es que tengo algo que decir aquí. Bueno, en primer lugar, yo soy lo que socialmente se cataloga como discapacitada, pero que no soy ninguna persona discapacitada, tengo una diversidad funcional. Si no estoy en los cánones de la normalidad y encantada de no estarlo. Entonces, quiero decir varias cosas. Una de ellas es que se confunde enfermedad con lo que llaman discapacidad. Es decir, ¿una persona sin un brazo está enferma? No, le falta un brazo. No está enferma. ¿Por qué se la cataloga de discapacitada? Dos, ha sacado el tema, Álvaro, del Alzheimer. Yo recuerdo de siempre de pequeña cuando nuestros abuelos se hacían mayores, estaban en una etapa de senitud, una etapa que se hacían mayores, había que cuidarlos, había que estar pendientes, porque se despistaban, porque se iban, porque no sé qué, y no estaban enfermos, no estaban incapacitados, era un proceso natural de deterioro cognitivo. En cambio, ahora sí está discapacitada, ahora sí es un estorbo. También es verdad que socialmente, sobre todo en las grandes urbes, ha cambiado la forma de vida y se ha catalogado en función de una nueva normalidad, siempre normalidades sociales. Por otro lado, pongo siempre el mismo ejemplo de Hopkins. Este hombre, yo quisiera su discapacidad. O sea, un señor que tenía un déficit motriz, evidentemente, tiene diversidad funcional y un déficit motriz, pero yo quiero su discapacidad ahora mismo, o sea, que me la den en esa cabeza. Quiero decir, ¿dónde está la discapacidad ahí, no? Discapacidad, os lo digo siempre entendida como un término que estigmatiza y es un término no inclusivo. Todo lo contrario, es un término que te señala, ¿no? Porque, claro, siempre estamos hablando de esa normalidad social que se modifica en función de los tiempos, ¿no? Yo os voy a poner unas experiencias que hemos tenido en grupos de personas con diversidad funcional. Por ejemplo, a mí no se me nota mi diversidad funcional. Utilizo silla de ruedas, pero hay momentos en los que no utilizo silla de ruedas.
Y hemos hecho la experiencia de ir a determinados espacios. Oye, mira, tengo una diversidad funcional. Ah, no te preocupes porque ya no sé qué, sin problema. Oye, mira, es que tengo una discapacidad. Hoy, pues no sé si vas a ser capaz. Real, ¿eh? O sea, no me estoy inventando absolutamente nada. Dice la palabra discapacidad y ya eres, no, claro, como dice la palabra, estás discapacitada, por lo tanto, mira, ponte un freno que a lo mejor no vales. Tienes una diversidad funcional, no pasa nada, todas tenemos diversidad funcional. Quiero decir que la palabra de discapacidad, de diversidad funcional, no es un término alternativo a discapacidad, sino que es un término inclusivo para que a todos y todas nos traten de la misma manera, socialmente hablando, ¿no? También comentaros que os he dicho que estoy en un pueblo pequeño viviendo, donde aquí, por ejemplo, no existe la palabra discapacidad con síndrome de Down. No existe la discapacidad, o sea, no existe esa palabra con personas que viven en el pueblo y son una más. Que a mí, por ejemplo, eso es una cosa que me llama la atención en función de en qué estado, si estás en la ciudad, si estás en un pueblo, está un pueblo grande, un pueblo chico, donde estés, existe discapacidad o no, un poco para ver cómo socialmente nos marcan, ¿no? Y bueno, pues un poco era eso lo que quería decir, que sencillamente las personas que tenemos diversidad funcional somos personas que funcionamos pues, de otra manera diferente a esa media estadística. Vamos a darle un toque así, pero evidentemente no bajo ninguna normalidad. No negamos a tener que medirnos con una normalidad social que varía en función de la situación. Y queremos que esa palabra discapacidad, que de verdad cuando ibas hablando a mí era como si me estuvieras clavando puñalitos en el corazón. Por favor, diversidad funcional, porque yo ahora hago una pregunta y la dejo en el aire. Hemos vivido una distopía como es esta pandemia. Sabemos que ha habido un boom de problemas y de salud mental. ¿Que estamos todos discapacitados y discapacitadas ahora? ¿O es que, como ha sido una distopía, una pandemia, hay una irregularidad, hay momentos de crisis mental, pero no, eso no es discapacidad? Una persona que saca el carnet de conducir no es capaz de conducir porque le coge miedo, no, es una discapacidad. No sé si entendéis la idea de la pregunta que quiero hacer. ¿Existe realmente la discapacidad? ¿Es un invento social? Sí, es un invento social para estigmatizar a determinadas personas y marginarlas. Porque en mi caso, si no hubiera barreras arquitectónicas, yo no tendría ninguna limitación. Ahora, si vivo en entornos donde cuando tengo que subir una acera tengo que pelearme o me tienen que subir cuando utilizo la silla de ruedas, sí tengo una discapacidad social, no personal, ¿eh? Entonces, mis discapacidades sociales, esas que me han puesto, existen en el momento en que a mí me limitan, porque socialmente no me tienen en cuenta, porque soy del espacio de la discapacidad. Entonces, eso hay que borrarlo y hay que pelear por una diversidad funcional donde todas y todos quepamos. Eso es lo que quería comunicar. Y perdonad que no me veis la cara, pero es que... Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, tus aportaciones y tu experiencia también. Cuando hablo de discapacidad, utilizo ese término como un objeto de estudio. No lo utilizo como una forma de escribir a determinadas personas. Si te ha incomodado, lo siento. En todo caso, es muy importante, como bien señalas, que respetemos cómo las personas quieren ser identificadas, ¿no? Y es curioso que haya tanto recelo por parte de las autoridades públicas en admitir ese término, ¿no? Sí que me gustaría decir algo, Estrella, a raíz de lo que estás comentando. Es decir, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es una invención social, desde luego, pero ¿en qué momento surge esa invención social? ¿A qué necesidades responde esa invención social? ¿No? Es algo que se ha construido, es decir, cuando la discapacidad empieza a aparecer en los marcos legislativos occidentales, en Francia, es a lo largo del siglo XX. ¿Y a qué responde de repente esa preocupación? ¿No? Antes no se hablaba de discapacidad como algo genérico, se hablaban puntualmente de una realidad muy parcelada, muy diferenciada. Se hablaba de los mancos, se hablaba de los tuertos, se hablaba de los cojos, se hablaba de los locos, se hablaba de los retrasados, se hablaba de etcétera, etcétera, etcétera. Se hablaba de una realidad completamente parcelada.
Pero ha ocurrido algo a lo largo del siglo XX que dice que todas esas realidades tienen algo en común. Y eso es algo que hoy en día pensamos como si fuese normal, cuando en realidad es completamente contraintuitivo de pensar que realidades tan diferentes, pensarlas juntas. Es decir, ¿qué tiene que ver una persona que tiene una amputación de un miembro, por ejemplo, de una mano o de un antebrazo, con una persona que tiene, que es diagnosticado con un síndrome autístico? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una persona que tiene una tetraplegia, por ejemplo, con una persona que tiene problemas de visión? ¿Qué tienen que ver? ¿No? Es decir, que hay tantas diferencias entre una persona definida como válida, entre comillas, y una persona tetrapléjica, que entre esa persona tetrapléjica y una persona diagnosticada con autismo, ¿no? Sin embargo, hay tanta diferencia entre las tres, ¿no? Y sin embargo, hay algo que hace que la persona válida va a estar de un lado y que la persona designada como tetrapléjica y la otra designada como autista van a estar en la misma categoría. ¿Qué es lo que hace que esas personas se las va a pensar juntas, ¿no? Lo que ocurre a lo largo del siglo XX está estrechamente vinculado con el capitalismo industrial. Es decir, que va a ser en un momento en el que se apuesta por el desarrollo económico, el desarrollo industrial, y que en ese contexto el trabajo, el valor trabajo productivo, el trabajo con rendimiento productivo es extremadamente valorado. Y es en ese momento en el que se va a definir las personas con discapacidad, aquellas precisamente que supuestamente no pueden trabajar como los demás, entendido, no pueden ser tan productivos como los demás, ¿no? Esto es importante porque en la mayor parte de los marcos legales, en la mayor parte de las leyes en las que empieza a aparecer el término discapacidad a lo largo del siglo XX, hace generalmente referencia al trabajo. Es decir, es discapacitado aquella persona que no puede trabajar o que tiene dificultades para trabajar, ¿no? A lo que después se le asocia una serie de compensaciones o lo que sea, ¿no? Pero parte de la idea de que el concepto de discapacidad esté estrechamente vinculado con el capitalismo industrial y competitivo, ¿no? Es verdad que después, en la segunda parte del siglo XX, hay todo un movimiento militante muy potente de personas con diversidad funcional, como me corrige Estrella, que precisamente van a trabajar especialmente en los países anglófonos, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, para defender los derechos de las personas con diversidad funcional de forma genérica, ¿no? Pero es importante tener en mente que Occidente empieza a preocuparse por la cuestión de la discapacidad por una cuestión de orden laboral, por una cuestión de orden productivo. Tienen levantadas la mano Jesús y Estrella. Si os parece... Que hable Jesús primero. Vale. ¿Jesús? Sí. Perdonad que haya estado sin cámara este tiempo, pero tengo la conexión un poco y el ordenador también un poco de aquella manera. Si no me escucháis bien, me decís y quito el vídeo, ¿vale? Por un lado, darle las gracias a Estrella por por su testimonio, por compartir cómo ella se siente y cómo prefiere que denominemos qué término utilizar. Me refiero, porque yo estoy trabajando en gestión de la diversidad y la verdad es que utilizaba el término diversidad funcional
pero después en diálogo con ciertos colectivos pues nos dijeron que preferían utilizar el término discapacidad, persona con discapacidad, porque diversidad funcional ocultaba las dificultades a las que se enfrentan día a día. Y entonces preferían ese otro término, pero entiendo claro, que no hay un consenso y que, bueno, en este caso Estrella prefiere el término diversidad funcional. Al hilo de las reflexiones que nos hacía, bueno, hay muchos temas que me interpelan, ¿vale? Pero me quiero centrar en la definición, ¿no?, de diversidad funcional, en este caso, discapacidad, como queramos llamarla. Leía últimamente que, claro, empieza a haber también una nueva perspectiva, sobre todo en ámbitos de la intelectual, que la definición se hace en relación de la persona con su entorno. Es decir, no es tanto como una perspectiva que comentaba Álvaro al principio, de la propia persona, sino en relación con su entorno. Es decir, la persona cumple todas las funciones y tiene todas las capacidades para desempeñar una vida normal, sí o no. Y claro, esa definición lleva a hablar también de los apoyos o, como decía Esther, de cómo creamos la sociedad, ¿no? Si existen barreras arquitectónicas, al final estamos creando pues impedimentos, obstáculos a que una persona desarrolle sus tareas habituales pues como todo el mundo, con normalidad, ¿no? Y dependiendo de cómo nos relacionemos con esa sociedad, pues clasificaremos o no a unas personas en una categoría u otra. Entonces, bueno, me parece interesante esa nueva perspectiva que se está tomando en relación no de la persona en sí, sino en relación con su entorno. También el ejemplo que ponía Alvar, ¿no? ¿Qué se espera de una persona, un hombre en este caso, en ciertos pueblos de ciertas zonas rurales de algún país de África? Pues se espera que pueda tener familia, que pueda cuidar de la familia, que pueda proporcionarle alimento, que pueda cuidar un rebaño de vacas. Si todo eso puede hacerlo, no tiene ningún tipo de discapacidad. Entonces, al final, digamos que esa nueva perspectiva que se está tomando, pues me alegra. Creo que, no sé si me toca o... Sí. Sí, un poco con lo que decía Álvaro, sí, eso, fíjate, esa parte se me había faltado. Sí, es verdad que este sector que socialmente es estigmatizado y marginado, como son ese grupo de discapacitados que estamos por ahí, según socialmente se habla, es verdad que está muy relacionado con el entorno laboral. Bueno, yo soy profesora de instituto, ¿no? Entonces os comento que, por ejemplo, en el año 1990 y tantos, os pongo un ejemplo, las personas sordas, no sordomudas, que sabéis que les cae fatal porque no son sordomudas, son solo sordas, algunas pueden ser mudas, otras no. Sobre el 1990, 90 y tantos, cuando yo explicaba la legislatura de, bueno, pues temas laborales y tal, las personas sordas no tenían capacidad jurídica, no podían montar una empresa, no eran personas jurídicamente o legalmente adaptadas, perdón, válidas para ejercer un trabajo, montar una empresa y tal. Os estoy hablando de 1990 y tantos, o sea, hace 2 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un principio las personas que, por ejemplo, personas sordas que yo conozco, pues cuando eran pequeñas, si sus padres las querían llevar a un colegio porque consideraban que tenían que aprender una lengua de signos, consideraban que tenían que desarrollarse para poder estar en esta sociedad, el entorno familiar, el entorno social, marginaba a esa familia porque estaba llevando lo que entonces se llamaba a una minusválida o a una inválida a un centro educativo y era perder el tiempo. Y esto es una realidad, ¿eh? Y estamos hablando, pues no de muchos años, ¿vale? Entonces, esa familia, conozco un caso donde un matrimonio joven tuvo una niña que un médico la dejó, sorda por un error médico. Con 1 año la llevaron a un centro educativo en Madrid porque consideraban que su hija tenía que desarrollarse en un futuro y ser independiente, cosa que ahora mismo esa persona vive sola, es independiente, tiene su coche, tiene su vida, pero fue
marginada por la familia, fue marginada por los vecinos, se desinsultó porque habían llevado a una minusválida y no subnormal a un centro educativo. Fijaros, estamos hablando de hace 2 días. Eso evidentemente, como dice Álvaro, ha ido cambiando porque socialmente hemos ido cambiando. Entonces hemos visto que esas personas totalmente inútiles según la sociedad ya son válidas. Ah, pues mira, para poner mochos de fregonas nos sirve. Bueno, pues ya no son inválidas ni discapacitadas, ahora van a ser inválidas nada más. Cuando ya vemos que además de poner mochos de fregonas, algunos hasta estudian y hacen cosas, venga, pues ahora las vamos a llamar discapacitadas. Pues ahora, es decir, que es un proceso que estamos hablando de hace nada, 30 años escasos o menos, o sea, o incluso hay casos mucho más recientes, ¿no? Entonces, que es lo que deja más claro que es un cambio social en función de donde estemos. Por eso es importante tener conciencia de que esa marginalidad o esa estigmatización de ese colectivo es porque no nos interesa. Antes era por una cuestión capitalista, pero ahora es porque no nos interesa gastar dinero en invertir en quitar barreras arquitectónicas, proporcionar de recursos suficientes para que determinadas personas puedan desarrollar su vida, lo que llamamos normal, que también es otra palabra que me pone de los nervios, que es la normalidad. Vamos a ver, ¿qué es ser normal? Ser normal puede ser también tener 90, 60, 90 si eres mujer. Ser normal también puede ser tener, en fin, vamos a ver, ¿qué es la normalidad social que estamos viviendo? Por un lado tenemos uno, por otro lado tenemos otro. O sea, vamos a dejar ya esa palabra de normalidad que no existe, es una normalidad social, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido quería decir eso, que todo va cambiando y que lo tenemos desde muy reciente y que la palabra diversidad, sí, a Luis le quería contestar lo de la palabra discapacidad y diversidad. La palabra diversidad da miedo, no Luis, no, era Jesús, perdón. Da miedo en el sentido de que discapacidad implica, aunque es un reconocimiento negativo y es una palabra negativa, significa un reconocimiento a la hora de pedir recursos, de solicitar recursos, de hacer determinadas cosas, ¿vale? Porque la palabra diversidad se diluiría entre toda la población de hombres y mujeres, con lo cual ya no sería tan clara mi diferencia negativa en este caso. Entonces, ahí ha habido siempre una discusión, no discusión, porque estamos todas al final de acuerdo en que es una diversidad funcional, pero en el uso de la palabra porque está todavía ese pequeño miedo a perder determinados, entre comillas, derechos, que yo no los considero derechos, que los considero, es una obligación social la que tienen con todas las personas, no solamente con las que llaman discapacitadas, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando hemos hablado en colectivos y hemos discutido siempre en el buen sentido, porque, insisto, estamos de acuerdo, era un poco ese término. Si socialmente o en la ONU o no sé qué está la palabra discapacidad, que es la última que se aceptó y se quitó, inválido o minusválido, no me acuerdo cuál fue la anterior, pues vamos a seguir aceptando eso, porque si lo han dicho estos señores o estas señoras será porque es la más adecuada. Ojo, nos da muchas veces miedo al cambio, miedo a diluirnos, miedos a mezclarnos, miedo a la inclusión y a la igualdad. Entonces, ahí es donde estamos ahí peleando mucha gente para que no nos dé miedo ser iguales, no nos dé miedo a romper esa normalidad y no nos dé miedo a que nos traten pues como nos tratamos todas y todos. Y era un poco contestar también a Jesús, perdón. Gracias, Estrella. Esther, ¿tienes la mano también levantada? Sí, yo creo que como estamos pocos, yo creo que no hace falta levantar la mano ni nada, que cada uno hable cuando considere que tiene que hacerlo y ya está, porque total, ¿os parece bien? A mí me parece perfecto también. No sé si Álvaro, tú querías contestar algo a estas dos reflexiones antes de dar paso a Esther para no perder el hilo, o si quieres que hable. Sí, a lo mejor Sí. Comentar dos cosas. La primera respecto a lo que es la normalidad, ¿no? Y es verdad que incluso los movimientos militantes de personas con diversidad funcional, algunos han sido muy criticados precisamente porque al aspirar a la normalidad aspiraban a trabajar como todo el mundo, aspiraban a producir como todo el mundo y en definitiva aspiraban a ser explotados como todo el mundo, cuando a lo mejor lo que hay que defender es el derecho a no ser productivo, el derecho a no tener un rendimiento, el derecho a no ser explotado, ¿no? También quería comentar algo de lo que comentaba Jesús. Es verdad que las cosas han cambiado, es verdad que hemos salido de esa perspectiva biomédica que dice que el problema está en el cuerpo, que el problema es orgánico, que el problema es anatómico.
Después ha habido la perspectiva social. La perspectiva social es esencialmente la que defienden las personas con diversidad funcional, que dicen, lo ha dicho muy bien Estrella, que dicen, a ver, el problema no está en mi cuerpo, el problema no está en mí, el problema está en la sociedad. Es decir, que si yo no puedo estudiar, si yo no puedo pasearme por la calle, si yo no puedo trabajar, si yo no puedo hacer vida normal, no es porque tenga un problema en mi cuerpo, es porque la sociedad tiene un problema con las personas, ¿no? Y la perspectiva social es lo que viene a decir, dice, el problema, todo el problema no está en el cuerpo, todo el problema está en la sociedad, ¿no? Y hoy en día la perspectiva que desarrolla la OMS es una perspectiva que diríamos interactiva. Interactiva es decir, que dice, bueno, la discapacidad es un poco de cuerpo y un poco de social, ¿no? De hecho, la última definición de la OMS del 2001 ahonda en ese sentido, ¿no? Es lo que llamamos una definición interactiva. También ha sido muy criticada y también por las personas con diversidad funcional. Han sido muy criticadas porque incluso la propia definición interactiva de la OMS sigue hablando de una interacción entre el cuerpo y la sociedad, pero sobre todo de un problema entre un problema en el cuerpo y la sociedad, ¿no? Es decir, que la propia definición de la OMS sigue ubicando el problema en el cuerpo y no tanto en la sociedad, ¿no? Eso quería matizar porque es verdad que no estamos en ese optimismo de la perspectiva social que está arrasando todo, no estamos ahí, ¿sí? Cita. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo, es verdad, yo también tengo un montón de cosas ahí que querría comentar y voy a intentar ahí ser un poco concisa y directa. Y me ha interpelado sobre todo lo que decía Jesús, que ahora mismo cuando se define a una persona con diversidad funcional o a una situación de discapacidad se entiende que es una persona con unas características personales concretas y entre esas características está el diagnóstico médico, ¿no? Con el que ha sido etiquetada en un contexto determinado y es esa interacción entre la persona y el contexto lo que define esa situación de discapacidad. Eso está claro que es el nuevo movimiento, pero a la hora de la verdad, cuando nosotros utilizamos herramientas o dispositivos que van a medir la situación de discapacidad de esa persona, esas cosas, eso no se tiene en cuenta. Es decir, el contexto donde vive y las características personales, más allá del diagnóstico, esos dispositivos no son sensibles a esas variaciones ni culturales, ni materiales, ni sociales, ni tampoco identitarias. Yo trabajo con una ONG que se llama Humanidad e Inclusión, antiguamente se llamaba Handicap Internacional, y nos encontramos que cuando utilizamos herramientas que valoran la situación de discapacidad que han sido desarrolladas en Occidente, no son sensibles a realidades sociales ni a realidades culturales ni materiales en los países en los que trabajamos. Pero es que además eso pasa también de una manera flagrante en España en concreto. Yo he trabajado mucho tiempo como valoradora de la ley de dependencia y me encontraba que cuando yo iba a valorar a una ciudadana o a un ciudadano, lo único que podía tener en cuenta era lo que el médico había determinado como diagnóstico médico. Por ejemplo, un caso concreto. Yo voy a visitar a un señor que tiene 80 años que dice en su diagnóstico médico ¿qué? ¿Alta? Nosotras sí oímos, ¿eh? Sí, vale. Sí, sí, sí. Que dice que tiene, por ejemplo, un problema físico y yo tengo que hacer el diagnóstico de la situación de dependencia en función de ese problema físico. Que ese señor sea viudo y que no pueda hacer las tareas domésticas porque nunca las ha hecho, no se puede valorar como una discapacidad real, porque físicamente no se justifica el hecho que no lo pueda hacer. O el hecho de que haya ciertas personas que, debido a su cultura, coman o hagan actividades de manera diferente, tampoco es sensible a eso, porque se entiende que si estás en España, pues tú tienes que hacer las cosas como son en España. Y si tú eres musulmán y comes de una determinada manera,
esa herramienta no es sensible a eso. Lo que quiero decir es que si hay un discurso político que habla de una realidad, que después las herramientas y dispositivos médicos y legislativos no lo reflejan y te encuentras con situaciones discriminantes que no son para nada sensibles al género, a la clase social, al acceso a servicios sanitarios o de rehabilitación, a un montón de realidades culturales y materiales que no se reflejan en la situación de discapacidad, cuando una situación de discapacidad, como hemos hablado a lo largo de todo el encuentro, tiene que ver con el contexto donde la persona vive y se desarrolla y con las exigencias que ese contexto tiene para esa persona concreta en relación a su edad, su género, su procedencia, su clase social y todo lo demás. Así que, pues nada, simplemente decir eso, en lo que queda muchísimo trabajo que hacer con respecto a eso. Y más allá de la dificultad para medir de una manera sensible las situaciones de discapacidad que pueden vivir algunas personas, yo he trabajado en contextos en los que nos encontramos con la disyuntiva de decir, vale, en este contexto hay un montón de personas que para nosotros son personas con discapacidad, que no son nombradas como tal en este contexto concreto. Nosotros tenemos recursos económicos para ello, pero si no son identificadas como personas con discapacidad, no pueden acceder a ese recurso. Pero claro, si nosotros sensibilizamos para que sean percibidas e identificadas como personas con discapacidad, podrán acceder a nuestros recursos. Pero cuando nosotros nos vayamos, probablemente hemos creado una estigmatización frente a esta realidad que no estaba para nada estigmatizada. Y claro, el ser denominado como persona con discapacidad hace que tengas, por un lado, una estigmatización que pesa sobre ti y en algunos contextos, que no en todos, acceso a unos ciertos recursos o ayudas materiales o concretas que vienen a paliar esa situación de desventaja que te encuentras con respecto a otros ciudadanos. Eso hace que, por ejemplo, en muchos sitios, como no hay ninguna ventaja asociada a ser identificado como discapacidad, las personas no se perciben como personas discapacitadas y no militan para ser identificadas como tales, porque saben que en ese contexto concreto no van a percibir ningún acompañamiento que les ayude a salir de esa situación de desventaja en la que realmente sí se encuentran o no. Pero no militan por tener la tarjeta de persona con diversidad funcional o que determine que tienen un grado de minusvalía que les va a dar acceso a ciertas ayudas compensatorias de la situación de discriminación en la que se encuentra. No sé si me habéis seguido en esta verborrea. ¿Hay turnos de palabra o hablamos directamente? Yo aquí te contestaría una cosa, Esther. Esto va mucho más allá de lo que tú estás diciendo. Esto va más allá porque es un concepto social. Te lo voy a poner con ejemplos para que sea más sencillo. Tú, por ejemplo, vives en un portal en la ciudad y tú tienes un problema de diversidad, de déficit motriz y necesitas un elevador en la escalera de acceso. Vamos a gastarnos el dinero para esta señora para que suba aquí, por ejemplo. Tú vas a utilizar silla de ruedas y tienes que pasar por los pasos de cebra porque se supone que está para eso, para pasar las personas y tienen rebajes los que tienen para que pases con silla de ruedas. Los coches se paran. ¿Para qué nos vamos a quitar? Jolín, pues date la vuelta. Pues no sé, quiero decir que no solamente es una cuestión política gubernamental o tal, sino que también es el lenguaje es muy importante y aquí estamos hablando de algo más allá que es un concepto social que ya comenté antes que hemos hecho los experimentos de yo llamar y decir, oye, tengo una diversidad funcional, no te preocupes, oye, tengo una discapacidad motriz. Ay, no, es que yo creo que vas a tener dificultades, yo creo que mejor que no vengas. Y eso es real, es decir, son palabras negativas con una carga negativa de marginación, de eres tonta, torpe, no te puedes mover, tienes problemas mentales, cuidado con esto porque nos va a dar problemas, vamos a tener que adaptarlo, vamos a tener que hacer... Fíjate, te pongo ejemplos más claros. Tú llegas a determinados espacios, te voy a hablar de algo que me duele, pero no me duele. Vamos a ver.
con el tema, por ejemplo, del 8 de marzo, ¿vale? Con el grupo de mujeres, cuando trabajábamos para prepararlo, bueno, se hace un escenario. Nadie plantea si hay que gastarse 700 euros o 800 euros en poner una rampa. Nadie se lo plantea. Ahora, cuando tú pides reuniones mixtas, presenciales y online, hay algunas personas que todavía se plantean si es necesario hacerlo dual. Y quiero decir que no se plantea como tal, sino alguna persona, porque está claro que la integración y en este caso en nuestros entornos, te hablo de entornos como muy concienciados, por eso te pongo ese ejemplo. Vamos a ver que hay otros muchos. O en este grupo estamos un grupo de personas, pues yo creo que con una capacidad de análisis y unos entornos que estamos a favor de la integración y del lenguaje inclusivo en todo momento, ¿sabes? Y quiero decir que es que va más allá, es una cuestión social, una cuestión de concepto, una cuestión que a lo mejor incluso nosotras mismas en momentos muy puntuales caemos en ella. Cuando vas a hacer algo y dices, ay, es que viene fulanita, uy, que tiene silla de rueda, que viene fulanita, ay, pero es que es síndrome de Down, es que viene, sin querer, que luego dices, pero por Dios, ¿dónde voy? ¿Qué pasa? Pues si es síndrome de Down me la llevo de la mano y juego con él o participo con esa persona y punto. Y si tiene silla de ruedas y no puedo subir, pues me busco una tabla y se la pongo. No sé si entendéis, que es que nosotras mismas en nuestra carga y en nuestra mochila educacional también llevamos esas palabras con un concepto negativo, un concepto de marginación, de estorbo, de persona que lo único que hace es gastar para poder moverse o para poder estar, o para que una persona en la enseñanza, cuando un niño o una niña tiene problemas de aprendizaje, guau, pues tienes que gastar en logopedas, en no sé qué, ¡buah, qué gasto! Es que eso es un rollo, si no es normal, pues oye, que la den o que le den. O sea, quiero decir que es más un concepto social, aparte de institucional, y social también y de la propia ciudadanía, que yo creo que tenemos que, por eso hay que buscarlo el lenguaje nos cambia la forma de pensar, y yo creo que aquí es necesario que haya ciertas palabras que desaparezcan, por lo menos esa es mi opinión. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y todo lo que estás contando es algo que yo como profesional vivo continuamente, o sea, es un conflicto al que yo me enfrento continuamente en la organización en la que trabajamos, que tenemos un discurso y unas políticas que intentamos, que la organización intenta las que intenta sensibilizar, que después ella misma no cumple y todo lo que me estás diciendo me resuena, porque nosotros, por ejemplo, deberíamos tener políticas de hacer eventos solo en espacios inclusivos y no es así. Y no lo hacemos, y no lo hacen siempre así, porque es más caro, porque total si no va a venir nadie, y habría esa política de gratificación, de decir, vale, tu espacio eres sensible y aunque seas más caro, yo voy ahí porque tú has hecho un esfuerzo y yo como ciudadana responsable, de la misma manera que solo compro artículos de proximidad, igual que solo compro cosas de comercio justo, igual que solo compro ropa que no está hecha por niños en no sé dónde, pues resulta que voy a hacer uso de ese espacio que es accesible a todo el mundo. Y si tengo que coger un taxi, pues mira, voy a llamar este taxi que está adaptado, si está libre, pues lo voy a utilizar yo porque así ayudo a que, bueno, que siempre, que él pueda ganar el dinero y no solo con las personas, que sea un ejemplo para todos los taxis que deberían ser adaptados, ¿no? Ese tipo de cosas que es verdad que mucho en el discursito, pero a la hora de la práctica, pues nos miramos el bolsillito, es más fácil hacerlo aquí al lado, pues no lo pienso, pero si lo pienso digo, va, por una vez no pasa nada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que son las políticas y también las prácticas diarias discursivas y actitudinales. Totalmente de acuerdo. Pues un gran dilema al que nos enfrentamos. Continuamente nos estamos cuestionando todo este tipo de asuntos que planteáis también en estos diálogos que estamos teniendo, que os decía, ¿no? Con los colectivos y los grupos de diálogos, a quienes estamos dejando fuera con cada una de nuestras prácticas, en cada una de las cosas que hacemos, que construimos en los procesos de educación, de formación, en nuestra forma de consumir, etcétera. Y yo, pues eso, pues os agradezco os agradecemos, tanto Inés como yo, ¿no? Y como Sandra, todas las intervenciones, pero qué complejo, porque al final es un debate continuo, ¿no? O sea, y estamos totalmente de acuerdo, Estrella, en que al final es una cuestión social, económica, que tiene mucho más peso. Y yo sí que creo que todavía sigue muy vinculado también con el capitalismo, que estábamos diciendo antes, es que al final también tiene que ver con el modelo, o sea, sigue primando lo económico y eso es lo que pesa por encima de las personas.
¿no? Por aportar también un poco esa idea, que está resuelto en algunos aspectos de la vida, quizás ya no de considerar personas productivas o no productivas, que también, pero también en otras cosas, en la política que impregna todo, nuestra forma de funcionamiento, en definitiva. Es un poco complejo. Es importante eso, porque yo no creo en un mundo competitivo y capitalista inclusivo. Claro. No puede ser. No puede ser. Entonces podemos seguir haciendo apaños, ¿no? Para que, en definitiva, nos puedan todos explotar de la misma forma, ¿no? Hombres, mujeres, personas grandes, pequeñas, con diversidad, en fin. Pero un mundo en el que competimos los unos con los demás es muy difícil. No hay posibilidad que sea inclusivo. No hay ninguna. Y luego también deciros que, por ejemplo, es algo muy agotador, también es verdad que es algo agotador. Yo, porque soy una guerrera de nacimiento, mi madre yo creo que ya me parió guerreando y con una flecha en la mano o algo así, pero es agotador, O sea, hay veces que hay compañeras o compañeros que no van a sitios o no hacen cosas porque, claro, tienes que hacerte valer, tienes que dar tu, decir, "Es que estoy aquí, como estoy aquí, lo siento, pero soy como tú y como tú". Pero es cierto que es una carrera agotadora. Ya fíjate, va a ser una comparación relativa en la lucha feminista como mujer y tal, que es una lucha cansina, aquí estamos varias mujeres y ya no vamos a ceder, pero es cansado y repetir y te ves en situaciones y tal, pues añádele encima este otro parte. O sea, es agotador. Y es cierto que mucha gente se queda en el camino por puro agotamiento. Porque vaya donde vayas, tienes que estar reclamando un acceso o tienes que estar haciéndote valer que tienes una diversidad mental, lo que sea, tienes que estar haciéndote valer porque quieres estar ahí, pero como no vales, según la sociedad, y es verdad que es un camino agotador donde yo creo, como en toda lucha, que no es una lucha única y exclusivamente de las personas que están afectadas, porque yo es que no me siento afectada, porque como lo tengo muy claro, no me siento afectada, por eso digo están. Es que tenemos que hacernos todas, o sea, las que están clasificadas o estamos clasificadas con ese nombre tan horroroso, o las que no. Porque si ahora mismo en el entorno que estamos aquí ahora mismo, ninguno entendiéramos la situación y, por ejemplo, yo que sé, Esther o cualquier, es que bonita, es que claro, es que si tú no puedes, si tienes que ir en silla de ruedas, ya estamos otra vez con un problema grave. Pero si Esther, Inés, Álvaro, en un momento decían, no, es que hay que poner una rampa. Y es que no hace falta que lo pida Estrella, es que lo pido yo, que no tengo que utilizar silla de ruedas. No sé si entendéis. Entonces, claro, a veces se hace una lucha muy agotadora y muy agotadora. Y ya digo, yo porque soy muy guerrera y muy tocanarices y la verdad es que de momento toco madera, en los entornos que me muevo pues ya me conocen y dicen, si viene Estrella ya abrimos, ya nos quedamos quietos. Pero es una lucha que yo siempre sigo invitando a todos y a todas. Una lucha común, que no tengamos que pedir, sino que alguien diga, ay, que viene fulanito o fulanita, no porque tiene una discapacidad, sino porque, uy, necesito una rampa, uy, necesito un altavoz, uy, necesito una lupa. Pues ya está. O hay que acompañarla, que esté en ese sentido, que está más trabajando con este entorno. Y nada, era como una reflexión de todas y todos a por lo mismo, al cambio social, que lo que realmente es un cambio social, lo que hay que hacer y de mentalidad fundamentalmente, y de quitar estigmas a este sector de la población que se le ha llamado discapacitado, que es que además suena horrible. O sea, es que cuando me dicen discapacitada, digo, pues yo no sé, yo me siento muy capacitada, ¿eh? A lo mejor es que he perdido el dis por el camino. O sea que sí. A mí me parece interesante también eso que dice Estrella, ¿no? Que se pierden las fuerzas por el camino de tener que ir todo el rato pidiendo y tal. Creo que también que tendríamos que luchar porque cuando se piensen los espacios o cualquier cosa, no se piensen en el hecho de que viene una persona concreta y necesita tal tipo de apoyo o tal, sino que ya desde el principio se piensen así los espacios para que para que no haya que prever que va a venir alguien, sino que ya esté así, el espacio sea accesible de por sí, desde el inicio, para cualquier persona que venga, que no tenga que ser adaptado, que a mí también es una cosa que me chirría un poco, ¿no? El decir, lo adaptamos para... no, el espacio debe ser accesible. Si lo adaptamos es que desde el principio no está pensado para todo el mundo. Ahora, al poner, Marina, ahí que hay encuentros también sobre consumo inclusivo, consumos incluyentes, me acordaba de un texto que
que redactaba hace poco sobre cartas inclusivas, por ejemplo, ¿no? En el tema restauración. Que una carta inclusiva esté redactada en lenguaje fácil, que tenga tal vez un código QR hacia un PDF accesible, que pueda ser leído por un lector digital para personas que no pueden verlo, que esté con cierto tipo de letra, que sea bien visible, que tenga menús para todo tipo de personas, ya sea por restricciones alimenticias, médicas o por elecciones personales, en cuestiones éticas o religiosas. Ese tipo de cosas, es decir, que el menú de por sí y la carta, la propia carta, el propio elemento físico, esté disponible y accesible para todas las personas desde un inicio, eso es accesibilidad verdadera, inclusión verdadera. Que no tengas que pedir a alguien que te lo lea, que no tengas que pedir a alguien que te explique el plato porque ya viene con pictogramas o con fotografías para que todo el mundo pueda entenderlo fácilmente. Ya sea personas con, pues eso, con algún tipo de diversidad funcional relacionada intelectual o personas mayores, como por ejemplo hablamos antes del Alzheimer u otro tipo de deterioro cognitivo que le cuesta entender ciertas cosas o que no están acostumbradas a ciertas cartas con explicaciones, con nombres rimbombantes que quedan muy bonitos, pero que al final no nos enteramos de cuál es el plato que nos vamos a comer, ¿no? Entonces, me recordaba eso también como un ejemplo de que cuando pensamos las cosas desde el inicio para que todo el mundo tenga acceso a esa información o a ese sitio, a ese espacio, pues no tenemos que generar ningún tipo de adaptación y no tenemos que prever que vaya a venir alguna persona en concreto, sino que puede venir sin avisar, puede venir en el último momento. Yo también añadiría una cosina ahí. El problema es una cuestión económica. Fijaros, yo tengo una silla en mi casa de escalera, me la compré hace 1000 años, bueno, 1000 años, quiero decir, en el 2000 o por ahí, y ya entonces me costó 15.000 euros, la escalofriante cantidad de 15.000 euros. Hacer una carta de restaurante con Braille, no me acuerdo la cantidad, pero también era una pasada. O sea que también tenemos otro problema más, que es que todos los recursos o todos los medios que pueden facilitar la inclusividad y el acceso para todas las personas, resulta que es que las tienes que pagar y son caras. O sea, estoy viendo una silla, que es una silla, una escalera, que tú te sientas, te sube y te baja, que no es nada, 15.000 euros en el año 2000, 2001, 2002. O sea, un coche te lo compras más barato. O sea, que también tenemos ese otro problema, que también es otra lucha en la que estamos. Por favor, los recursos no son por puro capricho. El recurso es necesario para la integración, para que estemos en todos los sitios. Entonces, lo que hablaba Álvaro antes es un problema del capital, no solo de la producción, sino es que pone son, no sé cómo te llamas, no sé cómo te llamas, perdona. ¿A quién te refieres? A ti, a ti. A mí, Marina, perdona. Marina. Sí, que no me presenté. Lo que vosotras dos decíais, ¿no? Que era un problema del capital como tal en todo su conjunto, desde la parte de producción como persona no productiva y también de una parte económica del gasto que implica el integrar o el favorecer, no integrar, porque no nos tienen que integrar en ningún sitio, sino el favorecer el acceso y todas las herramientas que utilizamos las personas para la vida diaria. Que eso también es otra, porque lo que ha dicho Jesús, por ejemplo, de los restaurantes, es que se ha visto en muchos sitios, y es que ya no me acuerdo la cantidad, pero es un pastón actualizar una carta con Braille, aunque parezca una tontería, pero es que sale caro. Sí. Comentábamos en el conversatorio de la semana pasada, que es muy interesante, si queréis y no lo habéis visto, cuando lo colguemos en la web, que estará en breve, precisamente porque lo tenemos que interpretar en lengua de signos para que también sea inclusivo y accesible para personas sordas, y eso también nos va a llevar su tiempo. Que bueno, esto podríamos decir mucho también sobre eso, sobre cómo nos hemos cuestionado de si lo hacíamos ya de entrada con una intérprete de lengua de signos o no, si hacerlo a posteriori, no por el coste, sino por la propia forma de funcionar. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Que hablábamos precisamente de eso, ¿no? De cómo efectivamente el sistema, y otra vez volviendo al capitalismo, nos ha hecho, por un lado, que todo se mercantiliza, pero ya no solo que se mercantilice, sino que empieza a ser mucho más caro aquello que verdaderamente es más útil y necesario para la sociedad.
O sea, pues estas cosas que estamos diciendo, o sea, es una cuestión de incluir a las personas, eliminar las barreras arquitectónicas, las barreras de comunicación, etcétera. Todo eso son servicios súper caros y luego, o sea, hay otras cosas que son productos de lujo que son, o sea, son baratísimos, o sea, que es como tan perverso, ¿no? Pues eso, pues porque como que se ha perdido el valor de lo importante, desde mi perspectiva ya personal, digo eso, ¿no? Se ha perdido el valor de qué es lo verdaderamente importante, que somos las personas y la inclusión de todas, en todo, absolutamente en todos los servicios que ofrece la comunidad y no podemos ofrecer esos servicios porque son caros y no se pueden pagar, es que es horrible. Y las personas sordas, en concreto yo trabajo con personas sordas, el lenguaje de signos y tal, familiares. Y, por ejemplo, una persona sorda, si quiere asistir a un curso, imaginaos una persona sorda que quiere estar aquí hoy, necesita un intérprete, evidentemente una persona que interprete. ¿Sabéis que cuesta 60 euros la hora? ¿Quién se puede pagar 60 euros la hora para... Mira, hoy llevamos aquí, bueno, pues llevamos una hora para 2 horas. Se me gastó 120 euros para que se me pueda interpretar lo que se está hablando, porque Zoom, yo ya he hecho varias quejas, la traducción la tiene en inglés, bueno, ponla en español por lo menos, no que solo la tiene en inglés, por ejemplo, en este caso hablo de la herramienta de Zoom en la que estamos, ¿no? Y luego otra cosa una anécdota que me acabo de acordar de una compañera sorda, la niña tiene 8 años, 8 o 10, no sé si tiene 8 o 10, quiero decir, pequeña. Pues cuando nació ella es sorda, se quedó embarazada, la niña también era sorda y el médico le preguntó que si quería abortar. Estamos hablando de hace 8 años, ¿eh? Claro, mi amiga se quedó como diciendo, perdona, o sea, soy sorda. Lo primero, yo soy sorda y estoy viviendo y soy una persona que tiene una vida, mi trabajo y todo. Y me estás preguntando que si quiero abortar porque mi hija también es sorda. O sea, quiero deciros que es que este mundo telita, ¿eh? Y el mundo de los sordos, de verdad, que es uno de los más castigados por todavía la ONCE y tal, que es verdad que ha hecho un trabajo importante para las personas con una diversidad visual y tal, un déficit visual, pero las personas sordas, o sea, ¿cuándo ven un programa de televisión con una interpretación de signos? Nada. Tienes que ponerte 24 horas para saber qué pasa en el mundo. Y las que conocemos la lengua de signos, hay veces que la interpretación es como decir, mira, hija, deja las manos quietas porque estás contando lo que quieres, ¿no? Porque encima incluso a veces no se cuenta ni lo que se está hablando. Porque es muy difícil la interpretación en directo. Pero claro, ahora ya por fin, no sé si sabéis que en el año 2017 por fin se hizo lengua oficial la lengua de signos. En el año 2017, o sea, hace 2 días, se hizo oficial. Y ahora es cuando el año pasado, no, hace 2 años por fin se ha hecho carrera universitaria y se ha hecho idioma en una carrera universitaria, pero hasta ahora era el que quiera que mueva las manos y el que haga mimo. No, perdón, es un lenguaje, es una forma de hablar que no tiene nada que ver con la estructura del castellano nuestra o tal. Entonces, quiero decir que es que hay colectivos que están mucho peor que otros, ¿eh? Y claro, la lucha es grande, amplia y que tenemos que estar todos y todas. Es que es así, es que tenemos, como decía, bueno, como hemos dicho, creo que coincidimos, es que tenemos que estar todas, pero como dice Jesús, no tiene que venir nadie, es que cuando yo hago un documento lo tengo que hacer como habéis hecho vosotras, con su interpretación en lengua de signos y con todo. Y ya está, es que es eso, es que tenemos que ir todos al mismo sitio, todos y todas. De hecho, Estrella, te quería comentar porque también me interpela mucho lo que cuentas porque también he trabajado mucho tiempo con personas sordas. Y bueno, lo que comentabas del médico, nosotras nos encontrábamos también con muchas situaciones en las que los médicos de atención primaria o incluso las logopedas les decían a las familias bueno, que no llevasen a sus hijos a aprender lengua de signos porque eso les iba a retrasar el poder aprender una lengua oral, cuando al final denota que hay muchísima falta de información y mucha falta de conocimiento, porque al final para una persona sorda su lengua materna es la lengua de signos y al final el pensamiento y la conciencia se estructura en base al lenguaje. Y cuanto más se tarde, al final pues sabemos que va a haber ahí pues seguramente muchas más dificultades, ¿no? Entonces, al final, o sea, que el desconocimiento es tan brutal, concretamente también en el colectivo de personas sordas, que incluso en el médico te dicen, oye, mira, es mejor que tu hijo o tu hija no aprenda lengua de signos, porque es que si no, no va a aprender lengua oral y es que no va a poder ser normal. Sí, eso es otro mito que está ahí dando vueltas, igual que de sordomudo y tal.
¿Por qué pretendes que una persona, vamos a ver, una persona sorda no tiene por qué saber leer los labios? O sea, leer los labios es una habilidad que la puedes tener tú, que la puede tener una persona sorda, que la puede tener cualquier persona. No todas tenemos la habilidad de leer los labios, eso es una actividad difícil y no puedes forzar a una persona porque no oye a que por narices tenga que interpretar y tenga que aprender a leer los labios, primer punto. Segundo punto, yo os pongo un ejemplo, nosotros cuando hablamos con una estructura gramatical en la que tenemos un orden en la colocación de las palabras. La lengua de signos es una estructura de imagen. Cuando tú dices la amiga de mi hermana va a venir a Madrid, tú lo que dices es mi hermana como elemento central, su amiga a Madrid viene. Fíjate, has cambiado totalmente la estructura de la frase. Si tú dices nuestra frase, bueno, y he puesto una frase muy sencilla para que lo entendierais, pero quiero decir, cuando una persona sorda lee nuestra lengua, al final aprende porque todas y todos somos listos, pero es verdad que a la hora de transmitir sentimientos, a la hora de claro, tiene muchísimas dificultades porque la estructura de formación de su lengua es como si un francés pretendo que tiene que hablar español y que si no habla español que me lea los labios, pues dirá, pues me va a dar lo mismo que te lea los labios que no, si es que no te entiendo. Y entonces se les acusa de que no quieren entender, de que se hacen los tontos. No, no se hacen los tontos. O tú tápate los oídos y mira caras y observas caras, porque nosotros además somos muy inexpresivos a veces, y tú estás viendo una cara así de una persona así y dices, madre, esa está pensando algo mal de mí, o está pensando... No, pero las personas sordas interpretan imágenes, cara, forma. O sea, no nos damos cuenta de que viven en un mundo realmente... A mí me parece que es una de las diversidades más marginadas y más complicadas a la hora de comunicarse y de estar con el resto de las personas. A mí me parece que no se les está haciendo ningún caso y bastante lucha tienen, porque es verdad que son gente muy luchadora, muy luchadora, y por sus santas narices pues van a seguir para adelante. Pero es uno de los espacios más marginados. Ya tenía que tener todas las televisiones su cuadradito con su intérprete o sus subtítulos, y tampoco es tan difícil. Pero sí es verdad que es muy marginado. Y lo de la lectura de labios, qué horror, todavía sigue ahí. Oh, es verdad, es verdad. ¿Pero por qué? Porque son discapacitados y discapacitadas. Y como son tienen discapacidad, pues es que no interesa preocuparse por ellos ni por ellas. ¿Veis la palabra qué importante que es? ¿Cómo margina la propia palabra discapacidad? No son importantes, no somos importantes. Ese es el problema. Bueno, compañeras y compañeros, ¿alguna cosita más? ¿Alguien que quiera? Víctor, Fátima, Sandra, es muy callados, entiendo que no. No, yo solo, no sé si se me escucha, bueno, que es que me tenéis fascinada, la verdad. Llevo aquí toda la tarde alucinando y me ha gustado la intervención de todas y cada una de las personas. Y la verdad que quería daros las gracias porque he aprendido un montón hoy. La verdad es que Álvaro me ha puesto así como por delante otra realidad a la que no le había dado ninguna vuelta, así que te lo agradezco mucho. Y luego a las intervenciones de todas las compañeras, ¿no? Que ha sido, vamos, me ha encantado. Quería agradeceros solamente, vamos. Yo igual, venía a aprender y he aprendido un montón, así que muchas gracias. Gracias. Pues podemos ir cerrando, madre mía. La verdad es que sí, es como una cantidad de cosas en hora y media, en 2 horas, que nos llevamos para reflexionar y seguir dando vueltas. Súper interesante, Álvaro. Muchísimas gracias. Inés, ¿algo que tengamos que recordar? Gracias. Pues que seguimos con las píldoras. Que decíamos en el chat que tenemos no la próxima, pero una relacionada con consumos incluyentes, inclusivos, con las compañeras de Extremadura Entiende y del colectivo FESA, de personas sordas, que va a ser, vamos a ver, esperamos, a ver si es capaz de aquí de hacerme la guay. El 15 de junio, creo. Es verdad que la tengo por aquí. Sí. No sé si veis por ahí. Sí, ¿qué día tenemos? El 15 de junio. No, el 15 de junio tenemos la de... el 7 de junio. La economía feminista. Sí, el día 7 es la de consumos incluyentes. Y la próxima semana cambiamos un poco de texto y estaremos hablando de estrategias contra las empresas transnacionales. Bueno, la verdad es que están todas interrelacionadas
a medida que va pasando unas y otras vamos viendo un poco, pues lógicamente, ¿no?, cómo se van interrelacionando, y como os decíamos, todo esto son cosas que además nosotras nos vamos llevando a ese producto final que tenemos que construir, que ya estamos construyendo y que socializaremos para que tengáis acceso a él a través de las redes y de nuestras páginas web. ¿Y qué más? ¿Qué más queríamos contaros? Bueno, pues que muchísimas gracias y que, bueno, podríamos hacer muchos cierres. Y nosotras vamos anotando, Inés y yo siempre, como las ideas que compartís, pero luego son tantas que es bastante difícil hacer unas conclusiones finales, ¿verdad? Inés, no sé si tú quieres destacar alguna cosa. Pues, a ver, yo la verdad es que me quedo con las intervenciones de todas porque han sido súper interesantes. Álvaro, muchísimas gracias por ponernos delante que realmente también puede haber otras formas de ver a las personas y las situaciones bueno, a personas que están en una situación de diversidad funcional y que realmente es posible, porque muchas veces pensamos o sea, yo ahora mismo pienso en una perspectiva comunitaria de atención y me parece súper complicado, pero realmente vemos que en otros sitios es posible y que en otros espacios es posible y que a lo mejor haciéndolo más pequeñito y haciéndolo, o sea, quiero decir que no hace falta que venga un Estado o que venga un señor a sacar una ley para que podamos cambiar las cosas, sino que al final, bueno, pues en pequeñito a lo mejor podemos ir haciendo cosas para que la situación de desventaja que pueden vivir otras personas cambie, ¿no? Y bueno, al final eso, que me ha encantado poder conocer otras perspectivas. Estrella, me han encantado tus intervenciones, la verdad. Y bueno, ya todas, Esther, las tuyas también, como siempre, genial. Así que nada, me quedo con eso, que hay otras formas de hacerlo y que seguro bueno, que haciendo eso, pues cosas más pequeñas vamos a poder cambiar más cosas. Pues sí. Terminaría con la palabra de apoyo mutuo. El apoyo mutuo es fundamental para trabajar y es lo que nos va a mover. Porque si estamos esperando que papá y mamá Estado nos dé algo, vamos bien dados. Entonces, el apoyo mutuo es lo que nos va a mover, lo que nos tiene que lanzar para adelante y lo que nos tiene que hacer, como dices tú, de grupos pequeñitos que no somos tan pequeños, porque la pequeña semilla de aquí nos la llevamos a nuestros entornos. Pues esto es lo que nos va a hacer crecer, este apoyo mutuo, este volver al contacto, este volver a, ya sea online, como decías tú, que parecía desagradable, pero no, a veces no lo es, porque permite que nos conozcamos gente que en otra situación no nos conoceríamos, pero sí es cierto que yo creo que ese apoyo mutuo, ese volver a juntarnos, a unirnos, a compartir, a dialogar, es lo que realmente nos puede sacar de donde vamos, que vamos directos a, pues eso, a un hoyo muy feo. Entonces yo creo que es importante. Sí, yo también destacaría algo, Estrella, que decías tú, ¿no? Eso de, pues no me considero una persona normal, afortunadamente, bendita no normalidad, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, pues que continuemos juntos en ese apoyo mutuo para luchar contra la no normalidad y No, que no para seamos incluir más normales. diversidad, que haya mucha diversidad. Exacto, exacto. Y pues nada, os vamos a pasar en los próximos días un cuestionario que es así muy rapidito para hacer, así online también, para que vayáis también valorando las píldoras y nos vayáis dando vuestras ideas y autocríticas y todo eso, que nos hagáis críticas que nos puedan venir bien siempre para ir mejorando, siempre, ¿vale? Y para ir construyendo juntas y mejor siempre. Y creo que nada más, que os esperamos para las próximas.